Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a ver el contexto de este anterior vídeo que vimos sobre la compensación y el efecto dominó. Estamos sembrando todo el rato en el alma con intenciones y deseos y no nos damos cuenta de las intenciones y deseos que tenemos y de las creencias sobre Dios, sobre la vida y todo eso, ¿no? Y todo eso está siendo todo el rato compensado hasta que entremos en leyes superiores a la compensación. Y bueno, iba a borrar el vídeo de ayer, que quedó demasiado largo, como tantos otros, porque es un tema como muy importante y como muy que nos dice mucho en muy pocas frases, ¿no? Por así decir, y condensa un poco todas las cosas que estamos viendo hasta cierto punto. O sea, aquí veíamos esta frase de que las ondas del efecto dominó, aunque ocurran y se produzcan después, o sea, a lo largo del tiempo, las compensaciones de la condición álmica se imponen de inmediato sobre el alma. O sea, tenemos esas compensaciones de la condición álmica, es leída nuestra alma, y esa condición álmica es la condición que creó esas condiciones que van a determinar las posibles ondas futuras, las ondas del futuro, ¿no? De los efectos sobre las intenciones y los deseos de otras personas. Bueno, todo eso que intentaban ejemplificar un poco, si se dice así. O sea, nosotros tenemos una condición álmica, esa condición crea las condiciones, a su vez, que determinan cómo van a ser esas posibles ondas del futuro. Y como Dios y sus leyes pueden calcular todos los resultados posibles, de alguna manera esas compensaciones y esos efectos de nuestros deseos e intenciones, tanto para lo positivo como para lo negativo, todas esas compensaciones y esos efectos de la lectura de la ley que hace en el alma se imponen de inmediato sobre el alma. Esto es como un dato que en realidad es, como vemos, es muy simple, pero se expresa con muchas palabras, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que el alma está como en otra dimensión, espacio dimensional, mucho más complejo, la más grande de las creaciones de Dios, ¿verdad? Que somos, porque es el yo real, todo eso. Bueno, aquí la tenemos en inglés, esto pertenece al esbozo que vimos ayer un poco, esta frase, y hoy pretendo hacer hoy los minutos donde ellos presentan este tema, que es la compensación y el efecto dominó de aquello que sembramos. Y bueno, es que nos pusieron ejemplos ya sobre este tema y ahora se trata simplemente de dejarlo muy muy claro todo lo que podamos para ver que no estamos diciendo, o sea, cuando hablamos del alma estamos hablando y estamos diciendo cosas que tratan sobre la causa, sobre el corazón, como lo queráis llamar, y es el alma una cosa que hace más de 100 años, pues Jesús a través de Paget lo comentaba de forma súper clara, y luego todo el siglo XX y todas nuestras programaciones anti-espíritus, anti el tema de los desencarnados, todo el miedo de las guerras, el materialismo del siglo XX y todo eso, pues nos ha llevado hasta aquí, donde de repente estas cositas que son, como vemos, súper profundas y que se dicen en breves frases y fijémonos, aunque esto hay que vivirlo, pero bueno, es que es muy increíble, ¿no? Y bueno, simplemente para contextualizar y resaltar y no borrar el vídeo anterior y poner una exclamación, una alerta en ese vídeo de que tenemos este contexto, pues vamos a hacer el contexto, aunque allí en el otro pues lo vimos claramente también, pese a algunas dudas y cosas que tenía, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo lo introducen ellos. La compensación y el efecto dominó de lo que sembramos es lo que vamos a ver. Cómo los pensamientos del pasado, palabras, acciones del pasado y emociones del pasado, cómo todo eso continúa teniendo efecto mucho después del comportamiento que lo origina, esos deseos, bueno, esas palabras, esas acciones. Y recordemos que el comportamiento tiene una definición global aquí para ellos, que es incluyendo emociones y deseos y cosas así. O sea, todo lo que hay en el alma, en el fondo, es comportamiento, porque si somos el alma, bueno, es así de exagerada y de global la definición que hacen, ya para nunca olvidarnos. Y vamos a ver qué dicen.
Bueno, lo primero que tenemos que recordar sobre la compensación es, y sobre el principio de recogemos lo que sembramos, es que, en primer lugar, todo está basado primero en nuestra intención o deseo. Así que necesitamos recordar eso. Entonces, estamos hablando aquí de intenciones y deseos. Cuidado. O sea, y estas intenciones y deseos causan pensamientos que causan otros sentimientos y ellos causan acciones y comportamiento, etc. Así que necesitamos entender que las intenciones y los deseos son aquello compensado por la ley. O sea, y la ley de compensación actúa sobre esas intenciones y deseos intentando corregirlos. Pero también sucede que es lo que gobierna nuestras decisiones del futuro. O sea, nuestro proceso de toma de decisiones en el futuro, en el sentido de nuestro comportamiento, o sea, lo que vamos a tener que hacer en el futuro. O sea, eso en primer lugar. O sea, fijaos qué intrigante afirmación aquí, ¿no? Eso es aquí recuerda que todos los comportamientos comienzan con una intención o deseo y la compensación mide y recompensa o bien corrige esa intención y deseo. Entonces, necesitamos, dice Miller, una vez que hemos reconocido eso, admitido eso, podemos empezar a ver justo ahí bien, o sea, podemos empezar a ver ahí bien que la intención o el deseo de hacer algo, finalmente, en el tiempo, al final, termina resultando en que nosotros hacemos eso. Y al hacerlo, esa cosa, lo que sea que hayamos hecho, vamos a tener un efecto no solo en nosotros mismos, sino potencialmente en las vidas de otros. O sea, fijaos, aquí estamos en el reino de las posibilidades, ¿no? Dios, en el fondo, es la única personalidad que sí sabe perfectamente todo lo que va a pasar, si lo quieres decir así en realidad sabe nuestras elecciones, que esa es la paradoja de las paradojas. Es un ser infinito y eso no corta, o como se diga, no suprime nuestro libre albedrío. Pero fijaos, esto es lo interesante, ¿no? Que es que él tiene en cuenta esos cálculos de las leyes de Dios, lo que nosotros, al desearlo, potencialmente estamos precisamente despotencializando el potencial de realizar algo, simplemente por desearlo. Y ahora lo va a explicar mejor todavía. Y eso ya imprime algo sobre el mundo y Dios calcula todos los potenciales daños o beneficios en las vidas de otros, porque ese deseo conlleva que en algún momento va a ser realizado, aunque solo sea en el mundo de las posibilidades, ¿no? Y de aquí, por cierto, quiero hacer una observación sobre una cosa que nos despista un poco, pero para comentarla y dejarla comentada para que la podamos hablar mejor, es el tema de toda la historia que nos cuentan algunas revelaciones sobre las posibilidades, los universos probables y los yoes probables y todo eso, que eso Miller en otros sitios le he oído decir que bueno, todo eso es en el fondo un cuento chino y debe tener que ver que esas intuiciones que tienen esos espíritus a veces bien intencionados de contarnos las probabilidades y no sé cuántos, de que todas son reales y cosas así, eso sería falso, pero esos espíritus estarían pudiendo conectar con esa verdad o la parte de verdad que tiene lo que intentan transmitir, debido a que son alma, no se enteran de que son alma, no del todo, y el alma está siendo leída totalmente por las leyes de Dios continuamente en este sentido del que está diciendo aquí. Bueno, eso lo quería dejar así comentado ya. Entonces, potencialmente cualquier deseo o intención tiene, fijaos, para Dios ya ha tenido en ese mismo instante efectos en las vidas de otros. Y eso es compensado en el mismo momento. O sea, fijaos qué cosa, ¿no? Más curiosa. Entonces,
Claro, entonces esas personas poniéndonos el deseo es como si fuera un receptáculo que lo contiene todo, ¿no? Ese deseo e intención. Esas otras personas contiene ese deseo, aunque solo sea una semilla, pero es una semilla receptáculo, podemos imaginarlo así, y que contiene ya lo que esas personas podrían hacer, positivo o negativo, en caso de que nosotros dentro de un tiempo realicemos ese deseo, esa intención, la llevemos a cabo. Entonces todo eso lo tiene en cuenta, lo lee y lo compensa. O sea, si estamos todo el día pensando que queremos matar a todos los humanos o que queremos que la Tierra explote y no sé qué, y lo deseamos, o sea, imaginaos la condición álmica que puede resultar ahí, de oscuridad. O sea, la rebaja de condición álmica enorme que supone hacia abajo. Based on what we did. O sea, en otras palabras, ellos podrían hacer esas cosas en base a lo que nosotros hicimos. O sea, lo que nosotros hicimos, en el supuesto de que lo hagamos, eso que hayamos hecho dentro de un tiempo, cuando pase mucho tiempo y realicemos el deseo, hagamos eso. Los otros se pueden llevar impulsados, o sea, pueden verse impulsados a hacer más cosas negativas, por ejemplo, y eso sería lo que llamamos el efecto dominó. Y ese efecto dominó lo lee completamente y perfectamente a cada instante en el alma las leyes de Dios. Lo leen. Entonces, o sea, leen cómo tiene ese efecto dominó. Así es como se involucra el efecto dominó en la compensación, dice Miller. Así que estamos diciendo básicamente que si tengo una intención, un deseo, intención o deseo, y lo pongo en acción, y pueden ser de dos tipos, o sea, amoroso o no amoroso, y fijaos que aquí esto es otro tema con que tenemos un problema muy gordo con la verdad absoluta. O sea, existe lo amoroso y lo no amoroso, y para Dios no hay términos medios. O sea, una acción o está en armonía, o una intención o deseo está en armonía con las leyes de Dios o no lo está. Es decir, con la verdad, que es casi equivalente a leyes, y el amor tal como los ve Dios. Y el hecho de no hacer algo también, o sea, la falta de deseo de hacer algo en armonía con las leyes, o sea, con la verdad y el amor tal como lo ve Dios, eso también es un pecado. Eso sería desamoroso, por ejemplo. Y no hay medias tintas, como se suele decir, ¿no? Este es el grave problema que tenemos, que en el fondo en nuestra alma tenemos grabadísima el deseo, la emoción, el sentimiento de que no creemos que hay verdad absoluta. Por aunque lo digamos intelectualmente ahora, aunque yo lo diga intelectualmente, no lo creemos. No, eso es lo normal, es que no lo... Para nada, porque si no nuestra vida, imaginaos, estaría todo el rato como niños pequeños, la voluntad nuestra estaría realmente súper potenciada por el hecho de que tendríamos abierto continuamente, digamos, el canal, no es un canal, pero bueno, ese órgano del alma estaría perfectamente sensible para nosotros, sensibilizados para ese órgano que es la conciencia, sin ese, en la definición del diccionario relativa a esa cosa de lo moral, pero que también es la verdad de Dios, como hemos visto. Entonces, no me enrollo mucho, estoy enrollando demasiado. O sea, puede ser uno de cada dos, o sea, una de las dos cosas, porque recuerda, si es amoroso, esa intención, ese deseo, seremos abundantemente recompensados en forma de recompensa, eso mismo, ¿no? Y si es desamoroso, seremos penalizados, de modo que las ideas o conceptos de la compensación van en la misma dirección. Así. O sea, pongamos que estoy aquí ahora mismo, tengo mi intención o deseo, entonces tan pronto que lo conciba, lo dé nacimiento a él, fijaos, recordad, hay muchas descripciones, ¿verdad?, en la Biblia que hablan sobre concebir el pecado, darle pábulo en la mente, por así decirlo, ¿no? Que en realidad es en el alma casi, ¿no? Pues dar nacimiento, ¿no? Y al darle nacimiento, concebirlo al pecado y a su intención y a su deseo, los que nos ayudan a esa intención y deseo que nos ayudan a concebir el pecado. Entonces, tan pronto hago eso,
y luego tan pronto doy nacimiento a mi acción, talking about loving or unloving, y ahora estamos hablando aquí de amorosa o no amorosa, not just sin no solo el pecado o intenciones no amorosas, sino ambos tipos. As soon as I give birth to it, O sea, no solo el pecado o intenciones amorosas, sino ambos tipos. O sea, tan pronto como doy nacimiento it's a going ello, to have an effect on ahora va a tener un efecto other people, en on otras the personas environment, on society, o en el entorno o en la sociedad. on my future O sea, life, en mi vida del futuro, future lives of en la others, vida futura de los future demás, society. en la sociedad del It's futuro. going to O affect sea, everything va in the a future. afectar a todo en el futuro. Based on ¿En base a qué? what I Pues feel a lo que yo and siento acted upon y luego pongo en marcha, pongo en acción, right now. justo ahora. So that's the real thing we need to remember. O sea, eso es la verdadera cosa que necesitamos recordar. And of course it affects everything in Ahora bien, por supuesto que afecta a todo certain ways. en un futuro de ciertas maneras. Vamos a ver un momento. So that's the real thing we need to remember. Now, of course, it affects everything in the future in certain ways. O sea, afecta a todo en el futuro en ciertas maneras. Y bueno, y esta idea, dice Mary, de la compensación y el efecto dominó, es que dado que hay un efecto dominó para todo, ya sea amoroso o no amoroso, todo lo que hacemos, amoroso o pecaminoso que hacemos o pensamos o queremos y que ponemos en acción, entonces la compensación es atribuida de acuerdo a esos efectos dominó, ya sea que vayan a tener compensación positiva si nuestra intención era crear situaciones amorosas y acciones y demás amorosas para nosotros, no solo para nosotros, y sino para otros también, o sea, para otros. Y luego, si nuestra intención era pecar o animar a eso en los demás, y eso crea más pecado, entonces, Let's call it be a bit more espera, dice Miller, le interrumpe, vamos a hacer algo así como más en general, hablar más en general sobre ello. Si nuestra intención es crear un resultado dañino, entonces ese sería lo que tenemos que decir. Pienso que tenemos que decir probablemente estas palabras. Nuestra intención es crear un resultado dañino, porque no nos damos cuenta de que muchos tiempos tenemos intenciones muy dañinas y intenciones motivadas egoístas, o sea, que en las que queremos ser ignorantes o estamos motivados deshonestamente, sin sinceridad, sin veracidad, o queremos vivir en nuestra fachada, o queremos tener una adicción, que se satisfaga una adicción. Y la mayoría de estas cosas son muy egoístas y todas tienen resultados dañinos. Así que en ese caso, eso va a tener un efecto dominó si tengo la intención de que ocurran esas cosas. Y por lo tanto, habrá compensación asociada a la intención. O sea, lo que hemos dicho antes, que lo van a explicar poco después, cuando vayan siguiendo el guión, que es nada, aquí enseguida, en las notas de los siguientes párrafos. Aquí hay un parrafito con unas notas, vemos, unas dos primeros con... Y luego ya en las siguientes es la frase que hemos visto. Aunque las ondas del efecto dominó ocurran y se produzcan a lo largo del tiempo, las compensaciones de la condición álmica que tenemos ahora mismo, por eso ahí Miller estaba incidiendo ahora, la condición que, o sea, esa condición álmica es la condición que creará o que creó y que en ese momento, digamos, es en ese momento mismo despotencializa, digamos, las condiciones que determinan las posibles ondas futuras, la caída de fichas del futuro. Esas compensaciones se imponen de inmediato sobre el alma. Entonces, o sea, recuerda que es en el mismo momento en que tengo la intención. Desde ese momento en adelante, la ley de la compensación está operando sobre mí. O sea, si mi intención era amorosa, entonces en el mismísimo momento en que tuve la intención, la ley de la compensación va a comenzar a recompensarme
Sí, dice Mary. Y si mi intención era no amorosa, en el mismo momento en que la tuve, la ley de la compensación va a empezar a penalizarme. Vale, y entonces hablamos aquí, dice Mary, sobre el efecto dominó y de cómo se relaciona con eso. También estamos diciendo, ¿no? ¿Verdad? Que, o sea, se relaciona la ley de la compensación y el efecto dominó. Lo que evalúa, estamos diciendo que lo que evalúa la ley de la compensación, esos resultados y efectos, y esos efectos, a lo que hace es medir esos resultados y efectos y aplica eso que puede o que sucederá en el futuro, dependiendo si vamos a verlo en un momento otra vez, porque a Mary la va a interrumpir ahora y se va a explicar todo mejor, pero vamos a verlo. That can or will happen in the future if nobody else uses their will in an opposing way. O sea, esas cosas que podrán suceder en el futuro, por ejemplo, si la intención es negativa y nadie más o sea, si nadie más se opone con su voluntad a esas cosas, pues esas cosas van a suceder. O sea, si no tienen una oposición, vamos a ponerlo otra vez, que es un punto gracioso lo que intenta. And apply that can or will happen in the future if nobody else uses their will in an opposing way. O sea, si nadie más usa su voluntad en una manera en oposición, opuestamente a lo que sembramos, pues esas cosas sucederán o podrían suceder, pero ahora lo va a matizar Miller, vamos a ver. E incluso potencialmente lo que podría haber sucedido aún si todo el mundo era bueno, digamos. O sea, en otras palabras, ahora casi lo pone un ejemplo, o sea, podría ser una persona mala, digamos, en una sociedad realmente buena, y podrías decidir hacer algo malo con una intención concreta. Y suponte que nadie en la sociedad te escucha, o sea, te sigue y todos hacen lo correcto. Bien, aún así serías compensado como si hubieras tenido la intención de que todo el mundo se volviera malo. O sea, la compensación tiene en cuenta lo que tú despotencializas, digamos, o sea, la probabilidad que tú quieres. Y se te compensa por eso. Tú quieres estar rodeado de personas que están muy armonizadas, digamos, con las leyes de Dios, y tú quieres algo malo, nos está diciendo aquí Miller, ¿verdad? Y si lo quieres ahí con toda el alma y no sé cuántos, y cuanto más lo quieras con toda el alma y cuanto más lo intenciones, si decís así, eso es lo que te va a leer. Y la compensación es relativa a como si hubiera pasado que todo el mundo te sigue la corriente. O sea, la compensación te compensa por eso, aunque la gente no te siga la corriente. O sea, fijaos, ¿no? Que es muy... es tragicómico el tema, ¿no? Pero bueno. Esto era porque, claro, esa era tu intención, dice Mary. Claro, sí, confirma Miller, era porque era tu intención. Así que sigue Mary y dice... O sea, tu intención y para esas maneras en que esas personas, la intención que tenías de que esas personas, la intención sobre las maneras, las formas en que esas personas se iban a volver malas y podrían haber afectado a otras personas, y esas otras, pues a su vez también afectar a otras, así. O sea, ahí tenemos el efecto dominó. Así que entonces parece como que hay que establecer 2 puntos, como que tú quieres establecer aquí 2 puntos. El primero es que somos compensados por todos los efectos dominó en base a cuál era nuestra intención, pero tanto positivas como negativas, y a veces, y la segunda
que quizá no hemos cubierto es que la compensación es aplicada de inmediato al alma, aunque esas cosas compensa como si pudieran suceder en el futuro, o sea, es como si habrían ya sucedido en el futuro y está inmediatamente compensado como si ya hubieran sucedido en el futuro y inmediatamente se compensa por eso. Sí, dice Miller, y la razón de eso es muy evidente, en tanto que las leyes de Dios pueden ver que tu intención era la de crear esas cosas, y las leyes de Dios evalúan, miden, como hemos empezado a hablar justo al comienzo, cuando hemos hablado de la verdad acerca de cómo funcionan estas cosas. Las leyes miden el flujo de la energía en el alma, de modo que pueden medir matemáticamente tu intención. Y si tu intención era dañar a todo el mundo, entonces eso era medido en el momento mismo de tener esa intención. Y esa intención va a ser compensada de inmediato, como si hubieras hecho daño a esas personas, aun si todavía no has emprendido la acción. ¿Ves? Ahora ya están aquí adelantándose a este párrafo que hemos visto antes en la hoja esta. Entonces, fijaos, vamos a leer. Si la persona tuvo la intención o deseo de un resultado amoroso, entonces la intención es recompensada. Segundo punto, si la persona tuviera la intención o deseo de un resultado dañino, o desea permanecer ignorante, o la intención era no amorosa, o estaba motivada deshonestamente o en la fachada, entonces la intención es penalizada. Y eso luego pondrían ejemplos, creo que en el vídeo de ayer, de que si tú tienes una intención de decir la verdad, es verdad, pero tu intención, aunque sea verdad, es mala, pues está penalizado. Aunque la verdad vaya incluso a tener efectos buenos, porque la persona dice, anda, esto es verdad, voy a seguirlo y me viene bien. Pero la intención de la persona que ha dicho la verdad, si es mala, es penalizada inmediatamente. Entonces, hay que empezar a ver la belleza y lo amoroso de esto, que en realidad nos puede costar mucho, pero esto es que todos somos almas, el alma es la más grande de las creaciones y teniendo en cuenta nuestro destino, el destino angélico posible aún en la tierra, no sabemos por cuánto tiempo más, pero es el contexto donde tenemos que... Y bueno, entonces... acaba de... Entonces, y luego por supuesto, claro, si emprendes la acción habrá más aún compensaciones, ¿no? Compensaciones ulteriores, por eso, porque has emprendido la acción, la has tomado. O sea, incluso si emprendo la acción y se interrumpe, me dice, así, es que hemos hablado esta mañana en privado sobre un ejemplo de un madre con un niño que tiene una intención para el niño, y entonces esa intención no es amorosa para el futuro, la dirección futura del hijo, y este hijo asume esa intención y comienza a actuar en base a ella, o sea, a ponerla en acción, esa intención, y luego, pese a eso, a través de sus propias intenciones amorosas, lo cambia eso para poder volverse más amoroso, y se vuelve más amoroso, ¿no? Y entonces, el padre o la madre, en el momento en que crearon esa intención dentro de la niña, del niño, es compensado en el mismo momento en que creó la intención, como si el niño o la niña no hubiera cambiado nunca su voluntad en la dirección amorosa. O sea, aunque, fijaos, ¿no? Aunque el niño o la niña luego rectifique su deseo, que el deseo lo ha absorbido su alma de los padres, porque confiamos, ¿no? O de los profes, o de los quien sea, un adulto, ¿no? Absorbemos en el alma eso, y luego nosotros, bueno, pues lógicamente tenemos libre albedrío, cambiamos, pero la compensación inmediata en el alma del padre fue por como si lo hubiéramos hecho mal toda la vida.
O sea que es así como juega la ley de la compensación, que siempre recordemos, esto no es nada desesperanzante, porque luego siempre tenemos la ley de relativas a la redención, al principio de redención, el arrepentimiento y el perdón, como ese proceso tan simple que hemos visto, pero tan difícil de ejecutar, que es de verdad querer sentir todo lo que el daño que nos han hecho, hemos absorbido en el alma desde fuera, y todo lo que hemos hecho nosotros a absorber a otros, ¿no? Es así de simple. Entonces, porque eso es, sigue Mary, lo que era la intención de los padres, independientemente de que el niño haya cambiado de opinión, ¿no? Sí, dice Miller, así que puedes ver que es una cosa bastante seria. O sea, el efecto dominó es muy serio. O sea, es que las leyes de Dios básicamente están diciendo lo siguiente, que si tienes una intención de cierto tipo, eso significa que estás creando, a través de ella, las condiciones bajo las cuales la potencialidad de esas acciones está siendo ahora posible, esa potencialidad, si se puede decir la redundancia, ¿no? Estás creando toda esa cosa. O sea, sin tú hacer, dice Mary, nada, o pensando, o queriéndolo, y poniéndolo en marcha. O sea, si tú no hubieras hecho eso, de intencionarlo, de desearlo, nunca hubiera sucedido. Correcto, dice Miller. Así que ahora, en ese momento, estás creando el potencial de cierto número de cosas que ahora son posibles y que antes no lo eran. Y como resultado de ello, debes ser penalizado por el hecho de que estás creando lo que podríamos llamar un marco, aun sin que hayas hecho todavía las acciones, pero estás creando un marco. O sea, has creado el marco para estos potenciales, para que existan estos potenciales, y por lo tanto debes ser penalizado por ello. Por cierto, también debes ser recompensado si es el caso de que has creado un marco para potenciales positivos, para que existan potenciales positivos, aun si tampoco existen todavía. O sea, tú también serás recompensado por ello. Así que Dios es justo en relación a esto. O sea, no es simplemente que diga, oye, vamos a penalizar a todo lo que tu intención tenía ahí, pero no sucedió, y vamos a penalizarte igualmente, aunque no hubiera sucedido lo negativo. Pero lo que vamos a hacer ahora con lo positivo es no recompensarte. Si tu intención era por el bien, por así decir, no te vamos a recompensar. No, Dios es justo. O sea, va a recompensarte, o sea, la ley va a hacer eso de recompensarte o penalizarte, dependiendo de la intención, como hemos visto, y sucede de inmediato tan pronto tienes la intención. Ok, dice Mary. Y luego, obviamente, dice, si cambio mi intención en el futuro, entonces esa nueva intención es compensada en exactamente la misma manera como la vieja. Lo he simplificado demasiado, dice Mary. Sí, dice, o sea, vamos a decir, digamos, dice Mary, vamos a decir primero unas cuantas otras cosas. Bueno, creo que es importante que primero, bueno, ahora es cuando se interrumpe, y aquí es donde empezamos el vídeo anterior, que es en esa parte del esbozo, que es la que hemos empezado también, sobre, aunque las ondas ocurran durante el tiempo, a lo largo del tiempo, pues eso. Y aquí expresan lo mismo que acaban de decir antes, en este parrafito. Entonces, bueno, pues ahí lo tenemos todo. Fijaos, ¿no? Que esperanzador por el tema de cultivar intenciones bonitas, deseos bonitos, ¿no? Y la oración, ¿no? En ese sentido de que pedir ayuda a los guías, a ser posible celestiales o guardianes que tengan en cuenta estas cosas de que existen los planos celestiales y la guía. Pero bueno, todo depende de nuestra condición también, de cómo resonamos, nuestro cuerpo espiritual, cómo esté, qué atraemos, ¿no? No pueden ir contra las leyes, pero bueno, en la oración tener en cuenta cada vez más esto, quizás, ¿no? Como una especie de ánimo teórico, si queréis decirlo, a la hora de rezar, por ejemplo, y de desear y de
y confiar en Dios y bueno, empezar a aprender a lo que hemos empezado a ver también con el tema de amar a Dios, conociendo y sintiendo los principios y todo eso. Pues esto sería un caso muy práctico de ese tema. Ahí tenemos el principio de compensación, que luego lo llama, en el 2016 lo llama principio, y aquí lo llaman ley también, que es 2017, pero lo llaman ley igualmente. Pero bueno, seguimos en el siguiente. Muchas gracias.